mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Vamos a tejer esta bufanda súper sencillita de realizar. Está toda hecha en medio punto alto. Vamos a utilizar dibujos geométricos. Son solo dos dibujos geométricos los que vamos a utilizar, pero vamos a hacer diferentes combinaciones de tonos. Este motivo, por ejemplo, será uno y este será otro, que después volveremos a repetir, pero en otras tonalidades. ¿Veis? Y los vamos a ir mezclando con bandas de medios puntos altos en 8 vueltas. El motivo, yo os diré la cantidad de vueltas que lleva el motivo. De nuevo, banda de 8 vueltas, el motivo y así. Vamos a ir repitiendo hasta tener el largo. Luego le pondremos unos flequitos. Yo estoy utilizando estos tonos que os enseño ahora. 2 tonos de grises, caldera, bugambilla, mostaza, turquesa o aguamarina y negro. Podéis utilizar perfectamente restos que tengáis de lanas, porque solo se lleva 300 gramos aproximadamente. Yo he comprado la lana porque quería estos colores en concreto, entonces la he tenido que comprar. Estoy utilizando de lanas Urbano, se llama Beatriz, recomienda aguja 3,5, vamos a utilizar la del 4 y, ¿qué más digo? Bueno, 100 gramos, 350 metros, o sea que nos cunde bastante. El grosor es para aguja de 3,5, ¿vale? Para que tengáis en cuenta eso si no compráis la misma lana. Y bueno, vamos al paso a paso, que es, como os digo, súper sencillo. La técnica es similar a ver si me sale la palabra, tapestry. La única diferencia es que esa técnica se suele hacer con punto bajo y yo lo voy a utilizar en medio punto alto. Si lo queréis hacer en punto bajo, tendréis que hacer más vueltas, porque os va a cundir menos. Pero también es verdad que se os verá menos el hilo que va escondido dentro. A mí no me importa que se vea porque, bueno, tampoco es algo que se ve demasiado. Y te cunde mucho más el tejido así, de esta manera. Luego haremos los flequitos y hay que hacerle una vuelta al final del todo. Tendremos que hacer una vuelta por todo el bordecito en punto bajo, haciendo cambios de color, porque lo iba a hacer todo en un solo tono, que también lo podéis hacer, pero no quería que se me viera el borde, así que he ido haciendo para que me quedara como más bonito el acabado y he ido haciendo el cambio de color. Todo os lo voy a explicar ahora mismo. Bueno, vamos a empezar haciendo el ancho de nuestra bufanda. Mi bufanda es de 37 centímetros. La podéis hacer con los centímetros que queráis. Para los 37 centímetros vamos a montar, hacemos un nudo de inicio y vamos a montar 54 cadenas. 54, ¿vale? Para ese ancho. Empiezo con el tono bugambilla. Mi agujita del número 4 y montamos 54 cadenas. Si la queréis hacer más pequeña, tipo para niña o algo así, tenéis que tener en cuenta que sean múltiplos de 9. 9, porque bueno, en realidad sí, de 9. Montad de 9 en 9 hasta que tengáis la anchura que queráis. Más ancha ya sería demasiado. Pero sí es verdad que se puede utilizar este mismo patrón para hacer una bufanda mona para niña, por ejemplo, o para niños. Bueno, sigo haciendo mis 54 cadenas. Una vez que tengamos las 54 cadenas, vamos a hacer una cadenita extra que nos va a servir para elevarnos y trabajar en el anterior. Empezar a trabajar ya el anterior, los 54 puntos en medios, puntos altos. Cogemos hebra, nos vamos a la siguiente cadena y vamos trabajando cada cadena en medio punto alto. Así hasta tener los 54 puntos.
54 puntos, volvemos, giramos, subimos con una cadena y empezamos en el primer punto a trabajar de nuevo. No nos saltamos puntos, trabajamos directamente en el primero. Y de nuevo los 54 puntos en medio punto alto. Bueno, pues esto lo tenemos que hacer, llegamos al final, giramos y tenemos que hacer así 8 vueltas en medios puntos altos. Cuando tengamos las 8 vueltas tejidas, vamos a quitar, hacemos una cadena y ya cortamos. Giramos y vamos a añadir de nuevo aquí otro color. Ya empezamos con el tono gris claro y negro. Preparamos nuestro tono gris. Y nuestro tono negro. Y aquí en este primer punto vamos a añadir el tono gris claro. Y empezamos a hacer el dibujo geométrico con estos dos tonos. Perdón. Vale, empezamos. Subimos una cadena, cogemos estas hebras y nos las llevamos hacia adentro, por detrás. Las vamos a ir escondiendo a la vez. En el primer punto ya empezamos a tejer y vamos a hacer un total de 6 medios puntos altos en estos 6 primeros puntos. 2, 3, 4, 5 y en el sexto nos quedamos así. ¿Vale? Os repito. Como vamos a hacer cambio de color, porque el séptimo ya va de tono negro, empieza con el tono negro, tenemos que hacer 6 gris claro. Llevo 5 y en el sexto, antes de cerrarlo, lo dejo así y antes de cerrarlo hago el cambio de color. Cojo el tono negro y lo paso. Estiro del gris. Tiro del negro, de las dos colitas. Que se me quede bien añadido el cambio de color. ¿Vale? Y ya tenemos los 6 hechos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el negro preparado para hacer 3 en negro. Siempre escondiendo todas estas hebritas. 1, 2. Y como son 3, en el tercero saco, me llevo la hebra hacia acá para que no me moleste y cambio al gris. Ajustamos. Tenemos 6 y 3 negros. Ahora, el patrón a partir de ahora va a ser 9 gris, 3 negros. 9 gris, 3 negros. Así que hacemos 9 gris. 1, 2, 3. Nos vamos llevando el hilo, tanto el que estamos mezclando como las colitas que nos quedan.
4, ya se ha quedado escondida ahí la colita. Seguimos 5, llevándonos solo el que tenemos aquí que del cambio. 6, 7, 8 y en el 9 me quedo ahí. Dejo el gris hacia atrás. Yo lo hago de esta manera para que no se me entrecrucen las lanas, los colores. Lo dejo ahí atrás. Cojo el negro, retomo el negro. Tiro un poquito para que se me quede estiradito, porque lo llevamos por dentro y se nos puede quedar encogido. Tampoco hace falta tensarlo demasiado. Lo pasamos. Ajustamos las dos hebras. Y ahora toca esconder la gris. Y tejer 3 negros. 1, 2. Me lo llevo hacia adelante. Recordad, el negro me lo llevo hacia adelante, el gris me lo llevo hacia atrás, para que no se me líen las hebras. Bueno, todavía no me lo puedo llevar hacia adelante porque tengo que hacer tercero sin terminar. Ahora me lo llevo hacia adelante. Retomo el gris. Lo paso. Ajusto. De nuevo 9 gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9 lo dejo pendiente. Tiro un poquitín del negro y lo paso. Ajustamos todo y hacemos 3 negros. 1, 2. En el tercero me espero. Cojo el gris y lo paso. Ahora irían 9 gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 9 espero, cojo el negro y lo paso. Estiramos y hacemos 3. 1, 2. En el tercero espero, retomo el gris, lo paso. Van 9, 1, 2. Siempre nos vamos llevando la hebra que nos quede pendiente. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y justo. El último sería el noveno. ¿Vale? Esta es la primera vuelta de nuestro dibujo. Giramos. La segunda vuelta es repetir los puntos que nos hemos encontrado. Entonces, lo que nos vamos encontrando. Nos vamos a encontrar 9 gris, hacemos 9 gris. 3 negros, 9 gris, 3 negros, 9 gris. ¿Vale? Repetimos hacia atrás lo que nos vamos encontrando. Subimos con una cadena, cogemos el negro que nos lo tenemos que llevar de vuelta y hacemos los primeros 9 gris.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9 lo dejo en espera. Tiro un poquito del negro, tampoco mucho, que no se nos encoja el tejido, y lo cambio. Hacemos los 3 en negro. 1, 2 y en el tercero espero y cambio. Ya se me está mezclando aquí la lana, ¿veis? La voy a pasar por aquí, aquí. Cambio. Y de nuevo 9. En gris. En el noveno espero y cambio al negro. Hago 3 negros. 1, 2 y 3. Lo dejo en espera. Retomo el gris y lo paso. Los 9. ¿Vale? Continuamos así toda la vuelta hasta llegar aquí, que acabaremos con los 6 puntos en gris. Hemos acabado con los 6 en gris. Giramos. Vamos a la tercera vuelta. Subimos una cadena. Trabajamos con este mismo tono gris los 3 primeros. Nos llevamos el hilo negro. 1, 2. En el tercero espero, retomo el negro y lo cambiamos. Y ahora tenemos que hacer, hemos hecho 3 gris, ahora tenemos que hacer 9 negros. 3 antes de estos 3, los 3 y 3 más. Total 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9 dejo en espera, retomo el gris, tiro un poquito y cambiamos de color. De nuevo 3 gris. Ahora va al contrario, van 3 gris, 9 negros. En el tercero espero, cambio al negro. De nuevo 9 negros. Cinco, 6, 7, 8 y 9. Espero ahí, retomo el gris. Y cambio. 3 gris.
2 y en el tercero espero, cambiamos. De nuevo 9 negro. Cuatro, 5, 6, 7, 8. En el 9 dejo en espera y cambio. 3 gris. En el tercero, cambio de color. 9 negro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 9 dejo en espera, retomo el gris y cambio. Y ahora me deben de quedar 6 gris. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giramos y esta vuelta que viene ahora es hacer los tonos como se nos presentan. 6 gris, 9 negro. 3 gris, 9 negro, 3 gris, 9 negro. ¿Vale? Así que vamos de vuelta con los mismos colores que nos encontramos. Nos traemos la hebra. Aquí serían 6 en gris. Cinco. Y en el sexto cambio el tono. Y los 9 en negro. 4, 5, 6, 7, 8. En el 9 dejo en espera, retomo el otro tono, tirando de él un poquito. Y hago el cambio. Y 3 gris. 2 y en el tercero, en el último del tono del color que estemos haciendo, cuando antes de hacer justo el cambio, donde tenemos que dejar a media y cambiar. Y los 9. ¿Vale? Tenemos que hacer toda esta vuelta así, hasta terminar con los 3 gris. Mira, cuando lleguemos aquí a estos 3 últimos, hacemos 2 y en el tercero nos vamos a cambiar ya directamente al color negro porque vamos a empezar la otra vuelta con el negro. Entonces, aquí en este último punto, lo dejo ahí a media y paso el color. Ya tengo mis 3 puntos gris y tengo preparada mi hebra negra para la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta
dejamos el hilo gris porque no lo vamos a utilizar ni en esta vuelta que viene ahora, ni en la próxima. Tenemos que hacer 2 vueltas con solo color negro. Así que dejamos ahí pendiente esa hebra. Y trabajamos los 54 puntos enteros en negro. Esta vuelta que estoy haciendo y otra más. Sería esta del derecho y la del revés. Ahora mismo estamos en la vuelta número 1, 2, 3, 4 y 5. Pues las 5 y las 6, todo en color negro, todo en medio punto alto en color negro. Los 54 puntos. Vamos a seguir esta vuelta y otra más, como os digo. Hemos terminado nuestra vuelta número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con las 2 vueltas, las 5 y las 6 que han sido enteras en punto medio alto, todo color negro. Giramos. Mira, yo lo que he hecho aquí ha sido ya cortar esta hebra que nos dejamos pendiente, la vamos a cortar, porque llevándola hacia arriba la podríamos llevar, pero y luego rematarla cuando hagamos el punto bajo el filo. Pero bueno, lo mismo podemos hacer también y esconderla. O sea que la voy a dejar ahí y luego la esconderemos. Estos 6 primeros puntos los vamos a tejer en negro. 1, 2, 3. Vaya, se me ha enganchado ahí la hebra. Un segundo. Llevaba 2. Aquí van 3. 4, 5 y en el 6 vuelvo a coger el tono gris y lo añado. Vamos a ajustar bien ahí. Y vamos a hacer 3 en gris. Uno, 2 y en el tercero cambio al negro. Ahora van 9 negro, 3 gris, 9 negro, 3 gris, así hasta el final. Vamos escondiendo hebras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el 9 dejo en espera el negro, retomo el gris. Tiramos, pero ya os digo que tampoco demasiado, que no se nos quede muy tirante. Y ahora irían 3 gris. 1, 2 y el tercero cambiamos. 9 negro,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9 cambio. 3 gris. Cambiamos en el tercero. 9 negro. 1, 2. Ay, qué coraje da, ¿eh? Cuando se engancha. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9 cambio. 3 gris. 9 negro, que son los últimos 9 que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Giro. Y esta vuelta de revés es repetir lo que nos encontramos. Los 9 negros, 3 gris, 9 negros, 3 gris, 9 negros, 3 gris, hasta los 6 negros. Hemos acabado nuestra vuelta número 8. Vamos a hacer la 9 y la 10 y sería ya el fin del motivo. Este dibujo geométrico consta de 10 vueltas en total. Vamos a hacer la 9. Subimos una cadena y vamos a trabajar los primeros 3 en negro. 1, 2 y en el tercero cambiamos. Ya tengo yo aquí la lana liada, así que la voy a desliar. Vale, hemos hecho 3 negros, en el tercero cambiamos. Vamos a hacer 9 gris. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambiamos al negro. 3 negros. 1, 2, 3. Cambiamos al gris. 9 gris.
6, 7, 8 y en el 9 cambia. 3 negros. Y 9 gris. Y así toda la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambiamos ahí. 3 negros. Y 9 gris. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 3 negros. 1, 2 y 3. Cambiamos. Y ahora tendríamos que hacer 9 gris, pero como tenemos 3 puntos, pues hacemos los 3 puntos que nos quedan. 1, 2 y 3. Vuelta número 9. Vuelta número 10. Repetimos los colores que nos encontramos. 3 gris, 3 negro, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3. Mira, aquí cuando vayamos a hacer los 3 últimos, en el último hemos hecho 2, en el último, en el 3, voy a hacer cambio al gris. Y tendríamos hechas nuestras 10 vueltas del patrón. Giramos. Vamos a coger el negro y lo vamos a cortar. Dejamos una hebrita y cortamos. Hemos terminado el patrón del dibujo geométrico y ahora vamos a hacer 3 vueltas solo en tono gris. ¿Vale? Para empezar de nuevo con el patrón en la vuelta número 4. Mirad, he hecho las 10 vueltas del motivo, hago 3 vueltas más en gris solo y empezamos a repetir de nuevo el motivo. Nos va a caer empezar no en el lado derecho, nos va a caer empezar en el lado del revés. Y eso va a hacer que se nos vayan metiendo luego estos piquitos en medio prácticamente del diseño anterior. Si hiciéramos 2 vueltas y empezáramos igual que hemos empezado este motivo, nos caerían los piquitos justo encima y no queda tan bueno. Por eso hacer 3, para que nos quede después diferente. Hacemos 3 vueltas en gris
Y tendríamos que empezar, hemos hecho una, hacemos 2 y hacemos 3. Y entonces empezaríamos aquí. ¿Vale? Entonces empezaríamos aquí con el mismo patrón que hicimos abajo, que fue empezando con 6 puntos. No, aquí hemos terminado con 9, ¿veis? Entonces empezaríamos con 6 puntos gris, 3, 9, 3, 9. Voy a hacer las 3 vueltas y empiezo con vosotros y ya os dejo haciendo, porque ese mismo motivo lo tendremos que repetir 1, 2 y 3 veces. Luego cambiaremos al tono mostaza y haremos 8 vueltas en mostaza. Hemos hecho las 3 vueltas en gris y empezamos a repetir el patrón. Empezamos haciendo 6 puntos gris, 2, 3, 4, 5 y en el sexto incorporamos el tono negro de nuevo. Hacemos 3 negros. Cambiamos de nuevo al gris. Y ahora haríamos 9 en gris. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Volvemos a cambiar para hacer 3 negros. 1, 2 y 3. Bueno, aquí hacemos cambios de nuevo al gris 9. ¿Vale? Ya a partir de ahora pues repetimos. ¿Veis? Se nos va quedando, no se nos queda centrado totalmente porque tendríamos que irnos muy acá, pero así también se queda más o menos como yo lo he hecho aquí. ¿Veis? Este sería el lado del derecho. Si lo hiciéramos empezando con 9, nos quedaríamos aquí, también nos quedaría centrado. Así que realmente podéis empezar si queréis con 9, como os guste más. Siempre empezáis con 9 o siempre empezáis con 6 y también se os va quedando centrado. Aquí hemos empezado con 6 y se nos queda como un poco más acá. Con 9 ya os digo que serían 6 y 3 negros que llevamos aquí. Tendríamos estos 3 aquí. Se nos quedaría como un poco más acá. ¿Veis? Nos quedaría como aquí. Tampoco se queda en el centro totalmente. Así que yo lo estoy haciendo así. Siempre hago, cuando termine el motivo de las 10 vueltas, de nuevo, vuelvo a hacer 3, me vuelve a coincidir como este primer dibujo. Entonces vuelvo a empezar con 6 y se me van quedando mezclados. Que esa es la idea, que se vaya quedando, no se quede justo encima de los piquitos. Bueno, pues hasta aquí sería este motivo. Voy a deshacerlo porque voy a empezar a enseñaros el otro dibujo geométrico. Solo lleva 2 dibujos geométricos la bufanda. Así que la bufanda entera son 3 días haciendo bufanda. No os puedo grabar 3 días de vídeo porque sería demasiado. Y además no tiene sentido porque esto es repetir. La idea es, empezamos con 8 en bugambilla. Hacemos el motivo de 10 vueltas geométrico, 3 vueltas en gris, de nuevo el motivo geométrico, 3 vueltas en gris y de nuevo el motivo geométrico. Son 3 veces en total.
repetimos 1, 2 y 3 veces el diseño. Hacemos 8 vueltas en mostaza y cambiamos al siguiente motivo geométrico, un segundo, que es el que os voy a enseñar a hacer ahora, que es este de los triangulitos. En tono gris oscuro y caldera lo vamos a hacer. Os voy a enseñar a hacer el motivo, que es súper fácil, y una vez que os enseñe a hacer, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Estas 6 vueltas se vuelven a repetir, pero como veis cambiamos los tonos. Ahora os explico cómo hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Por 6 veces repetimos el patrón. Entonces sería, repito, 3 veces este motivo, 8 vueltas de mostaza y empezamos a hacer el diseño que os voy a mostrar. Después solo tenemos que repetir. Cuando hayamos terminado, repetimos el primer motivo que hemos hecho, pero le cambiamos los tonos. Yo he hecho aquí las 8 vueltas en gris, la podéis hacer en otro tono, como os guste. Igual metiéndole el gris oscuro quedaría bien. No le he metido negro porque lo voy a meter al final. Pero le podéis meter el gris oscuro y así se os destaca más. Yo creo que en esta siguiente que voy a hacer voy a meter el gris oscuro. Entonces, hacemos las 8 vueltas en gris oscuro y repetimos el patrón que hemos hecho antes, pero en vez de gris negro sería gris y bugambilla. Cuando terminemos, hacemos 8 vueltas en negro y volvemos a repetir 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. El patrón que os voy a enseñar ahora sería con mostaza y turquesa. Acabamos con caldera 8 vueltas y tendríamos terminada la bufanda. Luego nos quedaría rematar la vuelta en punto bajo y los flecos. Vamos a pasar a hacer este patrón. Imaginaros que yo he terminado el motivo las 3 veces, he hecho mis 8 vueltas mostaza y empiezo el siguiente diseño. Lo empezamos con el gris oscuro y hacemos los 11 primeros puntos en gris oscuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el 11 cambiamos y incorporamos el tono, el caldera. Solo hacemos uno en caldera, así que tenemos que volver a cambiar. Once de nuevo en el gris oscuro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el 11 volvemos a cambiar para hacer solo uno en caldera. De nuevo 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
cambiamos, hacemos 1, cambiamos, 11 de nuevo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cambio y hago 1. Cambio para los 11. No quedan 11, pero hacemos los que quedan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 quedan. Pues hacemos los 6. Giramos. Siguiente vuelta. Un momento, que como he dejado la lana ahí porque voy a continuar después. Pues mirad, este diseño sí que es súper fácil. Aquí lo que vamos es reduciendo el tono gris, aumentando el tono naranja, el cardera, ¿vale? Hasta el final, hasta que nos quede un puntito de gris y nos queden 11 del cardera. Así que cogemos la lana y nos la llevamos. Y aquí si hemos terminado con 6, tendremos que hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio. Ahora me he quedado justo delante del que tengo aquí uno solito. Tendría que hacer 1, el que tengo y el siguiente. Vamos creciendo ese triángulo. Ahí cambio de nuevo. En realidad son 2 menos y 2 más. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí, como no lo tengo acabado el triángulo, solo he podido menguar 1, del otro lado no he podido. Ahora, en este que tengo 11, tendré que menguar 1 aquí y 1 aquí. Será 9 en total. Ya me he comido 1 con el cardera, ¿vale? El primero de los gris. Entonces, voy a hacer hasta 1 antes. Serían en total, como os digo, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Un segundo. Un segundo. Vale, cambiamos al caldera. Aquí tenía 1. Como hago 1 antes, el que tengo y el que va después, tengo 3. Ya el lío es muy grande, así que lo tengo que quitar. Ese tercero era el que había que hacer el cambio de color. Así que hacemos el cambio y hago 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos el cambio
Y hacemos 3. 1, 2. Y en el tercero. En el tercero cambiamos. De nuevo hago 11, hago 3, hago 11. Pero yo he pensado que para enseñaros el motivo y no tardar tanto, me voy a quedar aquí y voy a hacer las 6 vueltas en la mitad de la bufanda. Para eso voy a subir aquí, porque como aquí tenemos que ahora, voy a hacer algunos más aquí, pero porque tengo que ir aumentando aquí en total 11. Así que voy a hacer un poquito aquí. Ya está, hasta ahí voy a hacer. Haríamos los 11, que ya no serían 11. Nos quedamos uno antes, ¿vale? Aquí en vez de 3 tienen que haber 5. Vamos a centrarnos en el motivo que tenemos en cardera. Que le tenemos que aumentar a los lados. Ya lo demás se nos va a ir menguando solo al aumentar en ese color. Nos va a ir quedando menos color, ¿ves? Ahí ya estoy uno antes. Pues sin más remedio me quedo con uno menos aquí. Aquí hago el de antes, los 3 que tengo. Y uno más. Cambiamos. Ya me he comido uno, con lo cual a ese no le presté atención. Vamos a centrarnos en el color que predomina más, o sea que se ve más, que es el cardera. Continúo haciendo lo demás en el tono que tengo debajo. Así nos va a resultar más fácil. Y estoy uno antes. Cambio el color. Y hago el de antes. Y el de después. ¿Veis? Cambiamos de nuevo. Y continúo con el tono de fondo. Estoy uno antes. Tengo que hacer el cambio de color. Algo el de delante. Los 3 que tengo son 5. Porque hago los 3 más 1 después. Cambio al que tengo de base y sigo haciendo. Aquí giramos. Pues repetimos lo mismo. Vamos a hacer gris hasta uno antes. Ahí estoy uno antes, cambio. Y ahora en vez de 5 tendré 7. Uno que hago delante, los 5.
y uno que hago después. Y ahí cambiamos. De nuevo hago el resto de puntos, que cada vez son menos en gris y más en cardera. Pero yo os digo, centraros en el cardera, que es el que va aumentando, que el otro se va menguando ya solo. Estoy uno antes, cambio. Y hago uno antes, los 5 y uno después. Y aquí cambio de nuevo. Así tenemos que seguir. Hemos hecho 1, 2, 3, 4. Y son 6. 5 y 6. O sea, nos faltan 2 nada más. Cuando acabemos, giramos de nuevo. Y aquí en vez de 7 tendremos uno antes, otro después, serían 9. Nos van quedando aquí, en vez de 5, 3. Giramos y tendríamos, en vez de 9, los 11 que tenemos que tener. Y aquí en vez de 3 tendríamos 1. Entonces se nos queda el diseño de esta manera. ¿Veis? Se nos queda el diseño de esta manera. Aquí tenéis, ¿veis? Con los 11 empezamos con 1, acabamos con 11 y aquí empezamos con 11 y acabamos con 1. En el siguiente motivo, que vamos a repetir de nuevo 6 vueltas, lo vamos a hacer empezando. Si aquí habíamos empezado con el cardera, o sea, hemos terminado que diga con el cardera aquí hacemos los puntos que tenemos primero, los tenemos que hacer, los puntos que tengamos primero los tenemos que hacer en el color contrario. ¿Me explico? Montamos los puntos al contrario. Hacemos encima del cardera, los 11 que tenemos cardera que hemos terminado, serían 11 en gris. Y hemos terminado con uno en gris. Empezamos en medio, metemos el cardera. Lo hacemos al contrario. Cuando terminemos de hacer eso, por 6 veces, hacemos 8 vueltas gris claro. Repetimos el patrón anterior con gris y bugambilla. Hacemos 8 vueltas negro. Repetimos el patrón que estamos haciendo ahora, pero en tonos mostaza y verde agua. Acabamos con 8 vueltas en cardera y os enseño ahora mismo cómo se hacen estos flecos, que es súper sencillo. Mira, yo me he cogido este librito, que bueno, tiene un tamaño que me viene bien el largo que yo quiero de fleco, ¿vale? Bueno, pues simplemente cogemos nuestra lana, yo la he puesto en gris oscura en la original, ¿vale? Esta es la muestra, os la voy a hacer en este tono, porque tengo aquí la gris oscura cogida ya. Ponemos así la lana y envolvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cortamos, sacamos, dejamos este huequecito ahí, que es el que vamos a enganchar. Nos vamos aquí abajito, en el primer punto, en el primer espacio, metemos la agujita, una agujita más gordita, porque daros cuenta que esto está más gordito. Yo he cogido la del número 6. He metido hacia abajo, ¿veis? Estoy del derecho, supongamos que tengo la bufanda del derecho. He metido hacia abajo. Atravieso todo eso y me lo traigo a través del punto. Abro ahí un huequecito y todo esto de nuevo lo tengo que atravesar. Ya lo hemos pasado, ¿veis? Lo ajustamos, cortamos ahí y como tenemos esas hebritas más larguitas, las quitamos. Lo emparejamos un poquito ahí. Esta sería la manera de poner los flequitos.
vuelvo a hacer lo mismo, repito, 7 veces, corto y ahora cuento aquí en la base. Enganchado en el 1, si no lo cuento, 1, 2, 3, en el cuarto, vuelvo a engancharme y lo vuelvo a hacer igual. Cuento 1, 2, 3, en el cuarto vuelvo a engancharme y lo vuelvo a hacer igual. Así, de 4 en 4 hasta el final. No tiene más misterio. Bueno, antes de esto ya hemos hecho una vuelta entera alrededor de toda la bufanda, simplemente en punto bajo. Añadimos la lana, el color que empezamos con el bugambilla, añadimos la lana en bugambilla, hacemos todos los puntos bajos, en el último punto cambiamos al gris, por ejemplo en este caso, en el último punto cambiamos al negro, cambiamos al gris oscuro, los colores que nos vayamos encontrando los vamos trabajando en el mismo tono, cambiando los colores como estamos haciendo aquí. Estas hebras que se nos van quedando, aprovechamos y las vamos escondiendo. La que se nos quede sin esconder, agujita lanera y listo. Y escondemos. ¿Vale? Y esta sería la explicación que espero hayáis entendido bien de la bufanda tan chula, que es que quedan con unos tonos. Esta elección de colores me parece súper bonita. Lleva una mezcla muy, muy alegre para estos días tan fríos y oscuros. ¿Vale? Pues nada, espero que te haya gustado. Si es así, dame un like. He pensado que me va a quedar un poquito de lana después de terminar. Nos dan con los 7 madejas, que son 700 gramos, para 2 bufandas. Y creo que queda un restito. Si me queda un restito, nos vemos pronto para hacer un turbante a juego. ¿Vale? Muchas gracias por estar ahí y acompañándome y apoyándome. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos pronto. Hasta luego.